Y también hay una actividad que está muy ligada con la coyuntura, con lo que está sucediendo, porque el Foro de Derecho del Trabajo, Derecho Laboral en la ciudad de Río Cuarto, que viene mucho tiempo trabajando con cuestiones ligadas a el derecho de se aprendiendo, o están mutando, o se están flexibilizando, como quieran llamarlo, todos los días necesitan su revisión. Hoy va a haber una jornada, ya le voy a dar el horario exacto, a las 16 en Casero 692, donde va a estar presente quien está hoy encargado de Así Son las Cosas, Diego Tosca, que es abogado especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, docente de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Diego, un gusto. Hola, un Guillermo. placer, ¿cómo le va? Muy bien, ¿todo muy bien? bien? Contento de visitarlos acá en Río Cuarto. ¿Es la primera vez que viene o ya ha estado en otra oportunidad? No, he estado en el foro que hace, como bien dijiste, hace muchos años, sí. por la preservancia de los valores del derecho del trabajo. Bueno, y creo que va a tener que intensificar su trabajo, porque sí, hay una arremetida, creo yo, porque ni siquiera es una discusión seria, frontal, pensando en mejorar y adaptarse a los tiempos, a las relaciones empleador-empleado, sino que lo que se está haciendo es llevando puestos de derechos consagrados. Incluso desde la ilegalidad, lo que se ha decretado esta semana está por fuera de la ley. Ya sé que un decreto está por fuera de la ley, pero cuando me refiero a la ley madre, la Constitución. Sí, Guillermo, muchos datos interesantes está señalando. Primero, sin ningún debate, las reformas que se vienen dando desde diciembre del 2023, desde la nueva administración nacional, son sin ningún debate previo. Primero con el decreto 7023 de diciembre, luego con una ley de mitad de año, una ley de bases, que en muchos aspectos tiene plena vigencia, pero en el capítulo laboral, la justicia del trabajo viene en todos los ámbitos dictando jurisprudencia que en algún modo limita algunos avances fuertes de la legislación. Y bueno, era un nuevo decreto de esta semana, el decreto 340, un DNU no referido a cuestiones generales laborales, sino un tema específico de la Marina Mercante, pero encontraron la vía para limitar nuevamente en forma grosera, inconsulta, inconstitucional, el derecho de huelga. Y de lo primero que se trata en derecho del trabajo es de debatir. Por eso esta actividad tan interesante que el foro realiza hoy, a las 4 de la tarde en el espacio Cadaqués, a la cual invitamos a la comunidad. No es un tema que interese solo a los abogados, porque las cuestiones jurídicas y laborales nos afectan a todas las personas. Sí. ¿Y por qué cree que lo hacen? Porque ya no está la justicia manifiesta con fallos consolidados, prohibiendo avanzar sobre el particular, el gobierno que entra en situación de rebeldía judicial. Bueno, a ver, para que entienda el público en general, el texto que se aprobó, que se promulgó antes de ayer con el decreto 340, es idéntico, más o menos idéntico, palabra más, palabra menos, al que contenía el decreto 7023 de diciembre del año 2023. Ese decreto fue invalidado por la Justicia del Trabajo, por la Justicia Nacional del Trabajo, fue declarado inconstitucional. Se planteó un recurso ante la Corte que no está resuelto, pero el órgano especializado y diría más jerarquizado del país, que es la Cámara de Apelaciones del Trabajo, ya se expidió diciendo esto es contrario a la Constitución. El gobierno insiste con una nueva norma que probablemente tenga la misma suerte de declaración de inconstitucionalidad. Pero bueno, aprovecha quizás cierto humor político que en algunas ciudades de nuestro país estas últimas elecciones demuestra en algún modo acompañar, para decir arremetemos y quizá en algún momento logramos algo por esta vía. Y además genera, desde mi punto de vista, no el cambio cultural, de decir a la gente, ven, nosotros estamos poniendo límites a los sindicatos, transmitiendo un discurso que esto contra los dirigentes sindicales, esto afecta a la comunidad y violenta normas de la Constitución Nacional y del Derecho Internacional del Trabajo en las cuales nuestro país está comprometido. ¿Y qué se puede hacer? Porque hemos visto que algunos gremios han reaccionado con prevención, en el sentido, bueno, estamos haciendo asamblea, suspendámosla. ¿Se justifican esas medidas? No voy a decir, no tengo elementos para opinar, porque no lo sé, si decidieron o no los afiliados suspender esas medidas. Me gustaría saber eso. ¿Quién decide la suspensión de esas medidas?
Vi alguna noticia justamente acá de la provincia, Sí, sí. vinculada con la actividad bancaria. La bancaria con Bancora, Claro. venían con una asamblea y la suspendieron. Yo en esto creo, y los agentes jurídicos del derecho del trabajo creemos, que se justifica lo que decían los trabajadores. Si los trabajadores, por prudencia, por temor a sufrir algún tipo de represalia, de sanción a partir de la vigencia de este decreto, deciden suspender su medida, bueno, es la decisión de los Pero ya trabajadores y es ¿eso respetable. no le hace salir con la suya al gobierno? No creo que todavía no, porque entiendo que los gremios están ya preparando las acciones de amparo, porque respondiendo Sí. a tu inquietud, Guillermo, pese a que fue declarado inconstitucional, en nuestro país el sistema jurídico está diagramado de este modo. Cada caso se refiere al caso concreto y se refirió a aquella norma que tenía el mismo texto, pero ahora hace falta declaración de inconstitucionalidad referida a esta norma. Y entiendo Es que los decir, que gremios... tiene que hacer todo el caminito nuevamente, se supone. y ya lo están haciendo. Ya los abogados de gremios están redactando, tengo conocimiento, amparos para cuestionar la norma y va a ser resuelto seguramente en el mismo sentido. Volvemos sobre una discusión, doctor Tosca, respecto de, pareciera que los culpables del momento económico siempre son los trabajadores, ¿no? El peso de un complejo sistema... Bueno, la prueba más cabal probablemente de ese parecer, Sí. que comparto, es la no homologación de aumentos de paritarias, de acuerdos celebrados. Por ejemplo, en comercio se celebró una Sí, paritaria que creo que para el trimestre fija un aumento, no un aumento, está mal dicho un aumento, un ajuste, porque no es un Sí, aumento, no mejoran, es una recomposición del deterioro que produjo la inflación, del 5 o 6% para el trimestre. Es decir, muy por debajo de las pautas de inflación. Y así todo no está siendo homologado. Quiere que sea el 3. Sí, el 1 mensual. Es el 1 mensual. Que también constituye una intervención contraria a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, porque el Estado no tiene que intervenir en la homologación de convenios colectivos por cuestiones de oportunidad. Lo pactaron los trabajadores con los empresarios, lo firmaron los trabajadores y los empresarios, por lo tanto el aumento por ese solo hecho, o cualquier modificación en un ámbito de actividad, por ese solo hecho, debería tener vigencia. Sin embargo, el gobierno está interviniendo y sí, ajustando, nuevamente poniendo como variable de ajuste al sector más débil, el sector de ingresos fijos, los trabajadores y los jubilados, ¿no? También, que son quizá la variable más fuerte de ajuste. Hoy el Poder Judicial en el foro laboral está acompañando al trabajador, porque también hay como una especie de descreimiento Sí. de los trabajadores en apelar al Poder Judicial para que lo defienda. Yo conozco el ámbito nacional, fundamentalmente. Sí. Cuando digo nacional me refiero a la justicia Federal. Bueno, podría como llamarla federal, la justicia del trabajo con sede en la Ciudad Autónoma de Ajá, Buenos Aires. que no es lo mismo que la de Córdoba. Claro, no es lo mismo. Si me permitís en términos, la veo algo más progresista. En lo poco que veo que ¿La de información- Córdoba o no, la la capital federal. Sí. Que La de Córdoba. Claro, por ejemplo, la ley... Usted es muy bueno, doctor. Cuando dice progresista es que falla a veces más a favor de los trabajadores, acá siempre a favor del poder Mirá, económico, ¿no? Guillermo, te voy a dar un ejemplo muy concreto. La ley Bases eliminó agravamientos, multas, las llamábamos coloquialmente multas, vinculadas con el empleo no registrado. Sí. Esa derogación de esas multas tiene efecto hacia el futuro, como las leyes no se aplican retroactivamente. Bueno, existen algunos pronunciamientos, recuerdo uno de un tribunal de Belville, de la provincia de Córdoba, Sí. y de otras provincias también, que aplicaron retroactivamente esa derogación, esa norma que afecta derechos laborales de alguna manera, porque precariza el trabajo al eliminar las sanciones. La Justicia Nacional del Trabajo, volviendo, sí acompaña, no está intervenida por el ideario del gobierno nacional. Acompaña en mucho, en lo que comenté sobre la invalidación del DNU 70, en la actualización de los créditos laborales, actualiza el valor de los créditos laborales de un modo razonable respecto de la inflación, no aplica retroactivamente la ley Bases. Sí, mi respuesta frente a tu inquietud es que la justicia en el orden nacional, la justicia del trabajo, sigue acompañando, no a los trabajadores, a los principios del derecho del trabajo. ¿Es la informalidad, doctor Tosca, la madre de todos los males? Porque ayer me sorprendía mucho cuando el gobierno anunciaba que estas medidas lo que apuntaban era a devolverle derecho a aquellos que estaban acorralados, embretados por
no poder disponer de sus ahorros. Y lo justificaban la informalidad de la economía. Sí. El 50% de la economía está informal. Y lo hacían como diciendo, nosotros venimos a devolver esto los mismos que generaron las condiciones para que haya un 50% de informalidad, porque estas políticas se aplicaron en el menemismo, ahí empezó la informalidad, y después se continuaron a lo largo de los años, se recuperó poco el trabajo registrado. Sí, los niveles de trabajo precario, no registrado, creo que rondan el 50% de hace muchos años, no con este gobierno, no, de hace décadas, de hace décadas hay un retroceso. Desde el menemismo en adelante, ¿no? Sí, diría quizá, no sé, tal vez desde antes. ¿Desde antes? El menemismo de derecho también en algunas normas flexibilizó, pero la democracia, es muy triste decir esto, pero la democracia no dio una respuesta a los sectores asalariados, a los trabajadores. Hubo un deterioro de derechos que se vino dando, bueno, el golpe del 76 vino para eso, para quitar derechos, y no pudo, digamos que no pudo, no sé si no supo, pero no se pudo durante 40 años de democracia recuperar los niveles, por decir, de los 70. Me estoy retrasando mucho, pero en aquellos tiempos, en el 75, habían convenios colectivos, la ley de contrato de trabajo en 1974, sí, la informalidad es muy torta se repartía el 50-50. Bueno, claro, ¿no? La pérdida del salario en la masa, en el PBI, hoy creo que está alrededor del 40% y se buscaba, o la ambición era el 50-50. El 50 para el capital, el 50 para el trabajo, ¿no? Y ahora está 60-40 con suerte. Sí, por eso. Y sí, estas últimas medidas, a eliminar sanciones, al no haber controles, al alentarse la economía no registrada, bueno, precarizan las relaciones laborales también. Doctor, ¿hacia dónde vamos? Porque ¿qué se debate hoy? Cuando se encuentran... ¿Cuál es el eje? Porque da la sensación que no estamos debatiendo, por ejemplo, el mundo laboral nuevo, que con las tecnologías se viene, no lo estamos discutiendo. Te iba un poco a decir que lo que se debate un poco es la existencia misma del trabajador dependiente, del trabajador asalariado, o te podría decir aún más, de la sociedad salarial. ¿Es el trabajo el eje de la vida de las personas? ¿Es posible eso? ¿Ese ingreso es suficiente o hace falta algún otro tipo de ingreso? Yo personalmente creo que hace falta algún otro tipo de ingreso. Aparentemente no, acá en el mundo, tú estás discutiendo en el mundo, ya no es solo nuestro. ¿Pero y de dónde va a venir ese ingreso? De los que sí obtienen mucha ganancia, de empresas de alta tecnología, de empresas de producción de punta. ¿Un subsidio general? Y por ejemplo, pensar, o por ejemplo, Guillermo, pensar en baja de impuestos reales para los sectores asalariados. Vuelvo al tema de los 5 o 6 millones de jubilados que cobran 600.000 pesos, 500.000 pesos. Por ejemplo, ¿por qué no bajarle el IVA? Se hacen blanqueos para el capital que no pagó impuestos a las ganancias durante el año y se cobra el IVA, es decir, el 21%. Pero, doctor Toca, necesitamos ir hacia ese lugar, estamos yendo hacia el otro, ¿no? Lo que nos están diciendo es, ¿no te alcanza con un trabajo? Bueno, buscá 2, 3, hacete emprendedor, arreglátelas como puedas. No se está pensando, por ejemplo, en una renta general básica para todos. No, es rechazada, pero bueno, yo respondo a tu inquietud, Guillermo. Creo que la sociedad salarial de pleno empleo que se conoció, no sé, en los que llamamos 30 años gloriosos, luego de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 75, murió. Hoy es bastante utópica. Yo iba a decir bastante utópica, no sé, pero es bastante utópico, sí. Entonces me parece que hay que pensar en otras formas, pero en el mientras tanto también proteger las formas de trabajo asalariado decente. Vos empezaste tu última pregunta o intervención, inquietud, diciendo si la madre o el padre de todos los males es la informalidad. Sí. Yo diría es el egoísmo. Hay sectores, muchos sectores, que tienen tasas altas de ganancia y así todos se manejan con relaciones informales, con quita de derechos, con ¿Y no será que por eso tienen tan altas tasas de ganancia? Puede ser también. Creo que era Oscar Wilde que dice que hay alguien que se preocupó más por la plata que los pobres, los ricos, y por eso son ricos a veces. Pero bueno, sin entrar en ese punto quizá tan extremo, pero sí defender las instituciones jurídico-laborales desde los tribunales, desde estos foros de discusión tan interesantes, y cada uno, ¿no? Saber cada trabajador que tiene derecho a tener derecho. Hoy hay jóvenes, muy jóvenes, no me considero grande, pero gente muy joven, cuando uno le pregunta cuál es su ocupación, dice monotributista. Se transformó en una categoría laboral prácticamente,
cuando no es otra cosa. Es que es lo único que ha crecido. Bueno, claro, pero bien sabés, Guillermo, no, que sí, constituye un fraude laboral. Efectivamente. Entonces, no es... pero que este gobierno nos está llevando a todos a ese lugar, ¿no? Bueno, por eso. Yo insisto en esto, este gobierno nacional tiene esa tendencia muy, muy declarada, pero esto hace varias décadas que viene dándose, sí. Y también, lamentablemente, Guillermo, en los diferentes gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Existen los llamados contratados del Estado, contratados ad hoc, que realizan funciones de empleado público. Sí, bajo las figuras como tal, locaciones o ¿no? Contratos temporarios. El derecho del trabajo está perdiendo una batalla cultural. Por eso estos foros de discusión son tan importantes. El derecho al trabajo está perdiendo una batalla cultural. No quiero que me deje con un amargo porvenir. No. ¿Y en dónde nos aferramos para tener esperanza? En que el ser humano evoluciona en general para bien, para mejor. Es una época... Hace poco leí a Pablo Gorchunov, historiador economista muy interesante, que dice... Le preguntaban si esta experiencia actual tiene parangón en el pasado. Dice, no, es raro que no se dio gobiernos con tan poca composición legislativa logran reformas tan importantes. Y eso tiene que ver porque la sociedad argentina es como estos boxeadores que en el round 14 o 15 los dos están agotados mirando que toquen la campanilla para terminar porque no dan más, y bueno, y hacen cualquier cosa y quizá no eligen del todo bien. Pero dice, pero la sociedad argentina, igualitaria, plebeya, que conoce en definitiva sus derechos, se va a levantar. Yo confío, esto, bueno, hubo un 2001 acá, ¿no? Vos, Guillermo, sí, no sé qué exactamente, pero viviste el 2001. Sí, claro. Pues se salió del 2001, se salió de la dictadura. Yo sí, me aferro en una sociedad que en general creció, y el mundo en general tiene una evolución. Yo soy de los que creo que el mundo en general tiene una evolución favorable, así que el ser humano busca su mejora, creo que es un momento nada más este. No sé si lo hizo ocasionalmente, pero ¿está comparando esto con el 2001 y la dictadura? En la desazón de sectores importantes de la población, sí. En la desazón, sí, y en algún punto en la pérdida de institucionalidad. Doctor Tosca, muchísimas gracias. Es un gusto, y si no le molesta, vamos a agendarnos a nuestro grupo de profesionales que nos asesoran en temas que necesitamos por lo menos tener como referencia. Es un placer. Para molestarlo, claro, no otra cosa. No, lejos de molestarme, es un placer. Esto que hemos compartido, Guillermo, uno siempre se equivoca, dice Roabasto. La verdad comienza a 2 en más. Así que hagámoslo público esto. Gracias. Muchas gracias. El doctor Diego Tosca, abogado especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, docente de la UBA. Hoy hay una jornada, básicamente se va a analizar la cuestión de la ley base, pero ya la ley base está superada por los decretos que vinieron, la reforma laboral que está en marcha. Bueno, lo que dicen las primeras manifestaciones de jurisprudencia, hoy va a ser a las 16, es abierto para todo público, no solo para abogados laboralistas, en Caseros 692, un espacio que no conozco, el espacio Cadaqués, así se llama. Así es, espacio Cadaqués. La verdad, no lo conozco. Va a estar junto con el doctor Ackerman, ¿no? Que es realmente una palabra muy, muy autorizada. Es como el Messi de las cuestiones laborales. Guillermo, no es exagerado decir eso. Yo soy amigo personal y digamos, mi referente académico, pero fue el único argentino miembro del OIT, profesor emérito de la UBA, abogado que ejerce la profesión con los pies en la tierra. Es mucho lo que tiene para decirnos. Hay que aprovechar lo que vino a la ciudad especialmente. Gracias, Diego. Gracias por visitarnos. Ha sido un placer. Diego Tosca en la mañana, y así son las cosas. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a